En este video, una mujer cristiana confronta a sacerdotes católicos romanos con el mensaje claro del Evangelio de Cristo. Ella expone como base en las Escrituras que la salvación no se obtiene por obras, sacramentos o penitencias, sino solamente por la gracia y misericordia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Durante el diálogo cita pasajes bíblicos que contrastan directamente con las enseñanzas del sistema católico religioso romano, dejando en evidencia la diferencia entre el Evangelio bíblico y la tradición de los hombres. Este video solo busca despertar conciencia y llevarlos a la verdad de Dios. Te invitamos a que dispongas tu corazón y tu mente, y recuerda siempre tener tu Biblia abierta a la mano. Escuchemos a continuación. Está bien. Entonces, en la Biblia dice, como leímos antes, que eres justificado gratuitamente por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Dice que si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, entonces habría sido justificado como tal, pero no delante de Dios. Pero también dice que si él hubiera sido justificado por sus obras, entonces sería una deuda, algo que se le debía y no sería por gracia. Oh, está bien. Muy bien. Pero la iglesia cree que eres justificado al encargarte todavía de las obras. Sí. Sí. Así que Dios dice que si fuera por obras, entonces se convertiría en algo que se te debe y no sería gracia. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo unes eso? Quiero decir porque todo lo que haces lo haces por gracia. O sea, no es como si fuera mi obra. Es la gracia de Dios obrando en mí, yo obrando a través de eso. Muy bien. ¿Cómo recibes la gracia? ¿Eso? A través de los sacramentos. Entonces, en Efesios 2:8 dice, ustedes son salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, porque esto no es de ustedes, no es por obras, es un regalo de Dios. ¿Cómo reconcilias el ganar la gracia de Dios y que la Biblia diga que eres salvo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, lo cual no es obra? Quiero decir porque la gracia de Dios tiene frutos, ¿sabes? Y no son solo frutos espirituales. Pero pero no estás tratando de... En lugar de tener fe en lo que hace Jesús, lo que estás haciendo es tratar de ser justificado por tus obras. Entonces tú crees que a través del bautismo, la penitencia, la Eucaristía, recibes la justificación por las cosas que haces. Y así, en lugar de tener fe en lo que hizo Jesús, pones tu fe en lo que tú haces. No, no lo creo. Porque dices que debo hacer algo. Así que, básicamente, Jesús pagó por tu pecado hace 2000 años. Pero eso no es suficiente para ti. Ahora tienes que hacer la cosa. Tienes que ser bautizado y tienes que hacer penitencia. Y si cometes más pecados, tienes que hacer obras. Pongámoslo de esta manera. Si no asistes a alguna misa el séptimo o el quinto día, perdón por la iglesia, ¿sí? Oh. Entonces cometes un pecado mortal. ¿Bien? Ahora ya no estás en estado de gracia. Estás en camino al infierno según el término, ¿verdad? Porque no fuiste a misa. Te voy a dar un escenario. Esto es lo que pasa, ¿vale? ¿Sabes? Bueno, depende como tú. No tienes una buena razón para ello. Simplemente no fuiste a misa un día. Estás tratando de decir que en el catolicismo, si no asistes a misa, vas camino al infierno. Así es esto. Esto dice que si no asistes a la misa un domingo, entonces ya no estás en estado de gracia, vas camino al infierno. Y para que puedas obtener más gracia de Dios, tienes que ir a sentarte en los árboles, buscar la absolución y... Te invito a leer el catecismo y luego agacharte. Podemos tener una conversación. La cuestión es la siguiente, Kathleen. Desafortunadamente para mí, por la gracia de Dios, me salvó después del nacimiento. Y tengo curiosidad, Señor Jesús, por hacer eso porque me abrió los ojos a la verdad. Ahora cuando leo la Biblia siento miedo. Cada vez que leo las Escrituras y veo lo que enseñas, quiero la página de la Biblia, pero tengo miedo, un miedo genuino por ti, por tu salvación y por tu fe. Voy a decirlo aquí. Leí lo que necesitaba porque no se trata de mí, se trata de ti, se trata de la verdad de Dios. Se trata de asegurarnos de que estamos en el camino correcto. ¿Sí? Está bien. Así que, según la iglesia, si no asistes a misa y no tienes una buena razón un domingo, entonces eso es un pecado mortal. Y para que puedas obtener más gracia de Dios, debes hacer penitencia, pagar la Eucaristía. Eso te devuelve al estado de gracia y ahora de vuelta a esa cinta de correr, donde tal vez seas lo suficientemente bueno y tal vez logres llegar al purgatorio.
Así que, en lugar de creer y confiar en lo que hizo Jesús, estás tratando de ganarte el cielo por tus propios méritos. Dices que crees en Él, pero con tus palabras lo estás negando. La Biblia dice en Gálatas 5:4 que si buscas la justificación a través de las obras de la ley, entonces caerás de la gracia y Cristo no te servirá de nada. Si enseñas que las personas están buscando a Satanás, eso también es una mentira, y por lo tanto has caído de la gracia y Jesús no te sirve de nada. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hebreos 10:4 dice entonces, por medio de su único sacrificio, ha perfeccionado para siempre a los que ha santificado. Él te imputa su justicia perfecta. Una vez que crees en Él, la Biblia dice que no hay muerte. Espiritualmente no estás muerto. Cuando pones tu fe y confianza en lo que Jesús ha hecho, Él te da vida. Él te regenera. Él te da los dones del Espíritu Santo. Es Cristo en ti, quien entonces te permite salir y encontrarte con Dios. No estás ganándote el cielo por tus obras. Cristo hizo la obra que Él deseaba en ti, aunque Él mismo dijo que nunca podrías obtener la justicia de Dios. No importa cuán fiel seas. Romanos 10:3-5 dice que lo hizo ignorando la ley de Dios para los pecadores. Todo es para establecer el don de Dios. Cristo es el fin de la ley por lo que hizo para todos los que creen. Los judíos intentaron obtener la salvación a través de sus obras. Cayeron de la gracia, no lo lograron, no pudieron hacerlo. Esto es lo que te dice en Romanos 11:5. Romanos 11:7. Si tú también intentas obtener la salvación por obras, bueno, no lo vas a lograr. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Jeremías 31:31 nos dice que no necesitamos que nadie nos enseñe a conocer al Señor, porque todos lo conoceremos, ya que Él pondrá sus leyes en nuestros corazones y mentes. Dice que en aquel día no necesitaríamos que nadie nos enseñara. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2:4 que todos somos piedras en el edificio de Dios. Su iglesia es su pueblo. Estamos siendo edificados en Cristo y todos somos piedras vivas en su edificio. Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es la verdadera piedra angular. Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Los apóstoles son el fundamento. En Hechos 18:13 y Mateo 23, nosotros que estamos aquí somos piedras edificadas juntamente con Él en su edificio espiritual. El edificio de Dios no es un edificio hecho por manos en la tierra, son su pueblo, y la manera en que somos salvos es a través de nuestra fe. La manera en que mantenemos nuestra salvación es a través de nuestra fe, y es Cristo en nosotros quien produce la obra, el fruto del Espíritu, y es el derecho de Dios que Él nos regaló gratuitamente, una vez que llegas a creer en Jesús. Y lo que tú enseñas y lo que enseña la Biblia son dos cosas diferentes. Podrías seguir hablando sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la Biblia, pero solo te estoy dando un ejemplo. Solo una pregunta. ¿Estás haciendo esto solo para ridiculizar a la Iglesia ante nosotros o realmente quieres dialogar con nosotros? Quiero dialogar. Está bien. Entonces, ¿por qué estás grabando primero? Y segundo, todavía oramos los unos por los otros. Bueno, sabes, el asunto es que no tenemos comunidades. La Biblia dice que es fruto, pero nada que ver con el fruto por el cual Jesús murió. Estamos buscando comunidades para tu propia iglesia que tú... Por eso te estoy trayendo, quiero que seas salvo, quiero que nazcas del Espíritu de Dios. ¿Ves? Si llegas a creer en Jesucristo, si pones tu fe en lo que Jesús hizo hace 2000 años, Él te dará el don del Espíritu Santo, donde te llevará a una relación te conviertes en el recipiente del Dios viviente. Te conviertes en el templo. Somos bautizados. No, porque la Biblia dice que un espíritu bautizado lleno de fuego va primero. Oraremos por ti. Que tenga un lindo día. Gracias. Jesús dijo en Mateo 3:7, dijo, predica esto, que siendo bautizado por los justos para la gente, por el derecho, sino por su gracia y misericordia. Si lees el libro de los Hechos, ningún pastor fue salvo por ser bautizado. Felipe tuvo que creer, le dijo al eunuco que tenía que creer antes de ser bautizado. Cornelio recibió el don del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Y luego ves en Hechos que fueron bautizados y aún así no recibieron el Espíritu Santo. Y así ves que nadie fue salvo por sus obras, porque eso es el purgatorio. El ladrón en la cruz creyó en Jesús, ese día. Jesús dijo en Juan 8 que si mueres en tu pecado, irás al infierno, pero Él te da al Hijo. Según la Iglesia, aún tienes derecho a la salvación gratuita por tu fe. No eres libre en Cristo. Así que te invito a que sigas orando por nosotros y... Estoy orando.
no puedo, porque todo lo que quieres es evitar que la gente engañada y ver los números, y quieres acercarte y ayudarlos. Entonces, puedes orar por nosotros. Estamos orando por ti. ¿Podrías simplemente leer tu Biblia y comparar lo que enseña la iglesia con ella? Porque no son lo mismo. Se me abrieron los ojos cuando Jesús me salvó y me regeneró, me dio vida. Él me dio el Espíritu Santo. Él me guió a las Escrituras. Mi corazón fue transformado. Todo en mí cambió. Mi deseo, mi pecado, todo, mi victoria sobre el pecado a través de mi fe en Él. Y no solo hizo eso, sino que las Escrituras cobraron vida. Era la palabra viva. No solo palabra viva, sino que cuando leo la Biblia y veo tú enseñas y lo que enseña la Biblia no son lo mismo. Y tengo tanto miedo por tu alma, por dónde vas a terminar en el cielo, por dónde terminarás cuando mueras. Porque lee Proverbios 9:13, creo que está hablando del Papa. Dice necedad, una mujer insensata se sienta en el lugar más alto de la ciudad, llamando a la gente diciendo, entren aquí y coman. Ustedes que desean entendimiento, pero, el agua robada es dulce, pero poco sabe él que que sus invitados están en los dominios del infierno, que los muertos están allí y que sus invitados están en el infierno. Creo que está hablando del Papa porque cuando lees las Escrituras puedes ver que el Papa no está cumpliendo con su función. Jesús dijo que ustedes son, y dijo, sobre esta piedra, él era 2D para el asiento donde Pilato está aquí, en mi pecho. En 1 Corintios capítulo 4, Jesús es espiritualmente, Jesucristo espiritual. Aquí está el versículo 5 del capítulo 17. Moisés convirtió el agua. Todo en el Antiguo Testamento era una prefiguración de lo nuevo. Si lees Juan 7:35, Jesús dice, el que cree en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo acerca del Espíritu Santo, que aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que para que pudiéramos recibir esa agua viva, la roca que es Jesucristo tuvo que ser golpeada. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 16 mientras usted está leyendo el escrito. Y eso es exactamente lo que somos. Divide bien la palabra de Dios, no se engañen, la iglesia y la Biblia no es lo mismo. Ellos fueron apóstatas cuando Constantino legalizó. ¿Sí?